Bueno, a las 7 de la mañana, 5 minutos, tenemos en la línea al senador del Partido Comunes, Carlos Antonio Lozada. Senador, buenos días, gracias por estar aquí en ASB Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenos días y un saludo para toda la audiencia. Gracias, senador. Bueno, ¿usted está de acuerdo con lo que viene manejando el señor Álvaro Leiva en lo que ustedes firmaron en ese acuerdo de paz en La Habana? Bueno, a ver, yo le hago unas precisiones. El párrafo que se ha venido citando realmente está contenido en el acuerdo. Allí se habla de unos ajustes necesarios para consolidar la paz. Más allá de si eso se puede interpretar como unas reformas, la expedición de una normatividad, o en un sentido más amplio una asamblea constituyente, lo que nosotros podemos decir es que hasta ahora no se ha implementado cabalmente el acuerdo, que en el desarrollo normativo se alteró el texto del acuerdo. Me refiero específicamente, por ejemplo, a los cambios que se le hicieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera que nos parece muy pertinente que se abra este debate, que ahora que tenemos un gobierno que se ha comprometido públicamente y que ha expresado que está incluso dispuesto a ir a Naciones Unidas a ratificar el compromiso estatal, que no de gobiernos, en la implementación, pues nos parece que se abre una oportunidad muy importante para Colombia para iniciar, digamos, un proceso de construcción de un acuerdo nacional que nos lleve a determinar el alcance y el contenido de esos cambios institucionales. Nos parece que desde el Partido Comunes, partido que surge el acuerdo de paz, esa es la oportunidad que vemos en ese debate que se ha abierto. 7 de la mañana, 8 minutos, Germán René. Senador, ¿quién y en qué sentido alteraron ese acuerdo, según lo que usted acaba de decir? Bueno, en el texto que nosotros firmamos quedó establecido que absolutamente todos los intervinientes, todos, exceptuando los expresidentes, deberían comparecer ante la JEP. En el desarrollo normativo del acuerdo, en el Congreso de la República, se excluyeron a los altos funcionarios civiles del Estado. Allí hay una alteración unilateral del acuerdo. Igualmente, el día antes de la firma en el Teatro Colón, los altos mandos militares obligaron al presidente Santos a alterar el acuerdo y por eso modificaron de manera unilateral un artículo excluyendo por responsabilidad de mando a los altos mandos militares. Y finalmente la Corte Constitucional alteró también en una decisión suya ese acuerdo en lo referido a la Jurisdicción Especial y excluyó de la obligación de presentarse a los denominados terceros. Entonces allí hay una violación del acuerdo. El Congreso de la República, que es parte del Estado, las Cortes, que son parte del Estado, y el Ejecutivo, que es parte del Estado, todos esos tres poderes adulteraron el acuerdo y por eso nos parece pertinente esta discusión hoy en día, a ver si nos ponemos de acuerdo y retornamos el texto original, que es que nos comprometimos las partes, tanto en la firma que hicimos en Cartagena como en el Teatro Colón. Es decir, usted comparte el concepto del presidente de la República, que en la entrevista con los colegas que ya conocemos, dice que a partir de ahí la verdad o la justicia se fragmentó. Correcto. Nosotros consideramos que se le hace se hace pues un daño muy grave a la paz del país, a la verdad, a los derechos de las víctimas, cuando se decidió modificar el acuerdo por parte del Estado colombiano para favorecer a unas intervinientes en el conflicto en detrimento de la verdad y de los derechos de las víctimas. Senador, déjeme retornar a una respuesta que usted nos acaba de dar, y es que antes de la firma en el Colón, las fuerzas militares obligaron al presidente Santos a cambiar. ¿Ustedes se dieron cuenta de ese cambio? Por supuesto, nosotros dejamos constancia
el propio presidente Santos y se comunicó el día antes con el jefe de la delegación nuestra de paz, que en ese momento era Iván Márquez. Nosotros ya estábamos en Bogotá, eso es la noche anterior a la firma en el Teatro Colón, y se nos comunicó que habían llegado en ese momento los altos mandos militares al Palacio de Nariño y estaban exigiendo quitar ese artículo en el que por el principio de la unidad de mando y de la línea de mando, los altos mandos deberían comparecer por todos los delitos, los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por las tropas del Estado. El presidente Santos solicitó, entre otras cosas, que fuera al Palacio en ese momento Enrique Santiago, que era uno de nuestros asesores jurídicos, y él trató allí de convencer a los altos mandos militares de que lo que estaba sucediendo los podía dejar vulnerables ante la Corte Penal Internacional. Aún así, el presidente, por presión de los militares, decidió alterar el acuerdo y eso es lo que nosotros estamos denunciando, hecho ya en distintas oportunidades, y como le digo, dejamos una constancia de que ya a puertas de firmar el acuerdo, pues no íbamos a echar ese esfuerzo por la borda, pero quedó para la historia, y vemos que como hoy en día eso nos está generando dificultades en la implementación. Senador Gallo, pero eso no es, perdóneme, estamos hablando de algo que pasó en el 2016. Eso no es exceso de diplomacia, eso no es exceso de delicadeza o de prudencia, y desde hace 8 años venimos arrastrando entonces esta situación de fragmentación de la comparecencia de los responsables. Bueno, de eso es que se trata, repito, nosotros hemos hecho esas denuncias. El viernes vamos a tener, entre otras cosas, en el Congreso de la República una audiencia citada por quien les habla para escuchar a los comparecientes ante la JEP y que se enteren, digamos, de lo que realmente ha venido ocurriendo el país, los medios, la comunidad internacional, porque hoy en día aquí la discusión es si hay o no una constituyente, y resulta que desde los 3 poderes del Estado, como se ha señalado, por lo menos en este tema de la verdad y la justicia, que ese pacto se adulteró del acuerdo. Déjeme entonces, Ricardo, la tercera parte que ha sido controversia, para dejar esto muy claro con el senador Julián Gallo, es el tercer punto sobre la justicia. Ricardo, ¿qué dice el tercer punto? ¿El tercero sobre la verdad judicial? Sí, eso. Sí, señor. Eran 3, ¿no? La reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. Y la verdad judicial, déjeme entonces, en esos 3 puntos, ya iremos seguramente a la reforma agraria y a la segunda, pero esa reforma judicial es los militares que no los metieran como comparecientes, eso es lo que entendimos, ¿verdad, Germán? Y lo segundo es que ningún expresidente fuera a la JEP. Sí, a verle preciso, en el acuerdo quedó establecido que ningún expresidente, eso fue una solicitud persistente de la delegación del gobierno, entendimos, y lo dijo recientemente Juan Manuel Santos, que eso se presionó así para evitarle problemas al expresidente Uribe. Él sabrá por qué asegura eso, pero lo cierto es que así quedó establecido. Pero de los expresidentes hacia abajo, todos los intervinientes en el conflicto teníamos que comparecer, y eso se adulteró por parte del Estado. Se adulteró por parte del Estado. Entonces, yo me vuelvo a la misma pregunta de Germán René Jiménez. ¿Por qué no lo dijeron en su momento y lo trataron en su momento, senador? Excúseme. No, nosotros lo dijimos, y repito, nosotros dejamos constancia escrita, eso lo hemos repetido, yo lo he dicho en más de una entrevista. Lo que pasa es que desafortunadamente a veces esas noticias no trascienden en Colombia, pero claro que nosotros lo hemos venido denunciando, y repito, hemos hecho entrevistas a través de medios de comunicación, nos hemos pronunciado, y repito, el próximo día viernes estaremos en una audiencia aquí en el Congreso donde ratificaremos esas denuncias, de manera que solo hasta ahora que ha saltado, digamos, a la palestra pública la discusión sobre la posibilidad de una constituyente a partir del articulado del acuerdo,
es que los medios comienzan a detenerse a mirar, digamos, la letra menuda de lo que nosotros hemos venido denunciando. El presidente de la República dice el mamotreto. Esto es un mamotreto que a lo mejor ni lo leyeron para firmarlo. Y cuando escucho al señor Rodrigo Londoño diciendo que a él no le parece, ¿ustedes al interior no han hablado con él? ¿Con quién? ¿Con Rodrigo Londoño? Bueno, lo que dice él lo que sostiene pues en el documento que se dio a conocer, que leyó el presidente del partido, dice que explícitamente no se habla, digamos, explícitamente como tal, pero en el párrafo sí se habla de los ajustes institucionales. De manera que, por supuesto, como todos los textos, está una libre interpretación, pero repito, más allá de eso, de si es o no constituyente, lo claro es que sí hay un compromiso del Estado de hacer unos ajustes institucionales, y en cambio de hacerlo, lo que se ha venido haciendo es el cambio del texto, de lo acordado. Estábamos hablando también ahorita de los 3 puntos que me leía ahorita Ricardo Martínez acerca de la reforma agraria, por ejemplo, y hay un compromiso de 3 millones de hectáreas en 16 años. Esa es la primera pregunta. ¿Estoy en lo cierto o no? Así es, ahí son 3 millones de hectáreas que deben ser compradas, adquiridas por el Estado para ser entregadas a los campesinos que tengan tierra, la tengan insuficiente, y hay un segundo compromiso en relación con las tierras, y es el de titular por lo menos 7 millones de hectáreas. Ustedes saben que Colombia tiene un problema gravísimo, y es que más del 55% de la tierra no tiene títulos formales, no está legalizado, y eso pues obviamente genera un grave problema de informabilidad en la tenencia de la tierra, que le niega la posibilidad a esos campesinos que tienen la tierra, porque han ocupado predios baldíos, producto del desplazamiento y de la colonización, pues de acceder a créditos, de acceder a asistencia técnica, financiación, de manera que ese es el otro compromiso que está todavía incumplido por parte del Estado. Quiere decir que en 6 años que lleva el proceso de paz, involucrando los 2 años del presidente Gustavo Petro, los 4 del presidente Duque y los 2 que le correspondieron al señor Santos, hoy tendrían que haberse entregado en ese promedio 1.125.000 hectáreas. A hoy, apenas van en 180.000. 180.000, correcto. ¿Cierto? Esos son los números que se manejan. Sí, si uno dice en este momento que hay un déficit, si hay un incumplimiento. Por supuesto, hay un incumplimiento manifiesto del Estado en ese compromiso de la entrega de tierras, y bueno, esperamos que lo que ha anunciado el presidente Gustavo Petro en el sentido de acudir a la ONU para denunciar ese incumplimiento del Estado, pues finalmente se vea, digamos, revertido en el sentido de que se inicie realmente una aceleración de ese proceso de entrega de tierras al campesinado, porque ese es un cambio estructural que está llamado a sentar las bases de lo que realmente puede ser una paz estable y duradera en nuestro país. A propósito del tema del que el presidente dice, voy a ir a la ONU a decir que el Estado no ha cumplido, muchos han tenido diferencias diciendo, ¿usted mismo se va a ir a acusar? ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, yo creo que eso se le puede responder muy fácilmente. El Estado, como todos sabemos, no lo integra solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Poder Judicial también. Ya señalé cómo desde la parte judicial se viene incumpliendo. El Congreso no ha querido tramitar, por ejemplo, la reforma política, que es parte del acuerdo, de manera que es totalmente válida esa aseveración del presidente Gustavo Petro de denunciar, entre otras cosas porque por lo menos envía una señal de asumir su propia responsabilidad política en el cumplimiento del acuerdo. No es para nada malo que los gobiernos tengan la capacidad de autocriticarse y de señalar la propia limitación en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales. Pero fíjese que se le adelantó el expresidente Santos, que piensa también bueno, se dice que él es buen jugador, ¿no?, de póker, y se adelantó con la carta. ¿Qué piensa usted? Pues yo creo que realmente esa carta del presidente Santos es muy desafortunada,
prácticamente él está diciendo allí que lo que firmó no es lo que quiere que sea hoy en día la realidad, cuando tiene la firma de él, no solamente el acuerdo, sino también la declaración unilateral del Estado. Querer ahora él imponer desde su visión y perspectiva una visión del acuerdo y de la declaración unilateral de Estado, pues lo que deja es muy mal parado al presidente, porque no, como si no quisiera reconocer su propia firma y su propia palabra. Desde su óptica, para ir y agradeciéndole estos minutos de conversación en ASB Noticias, con su óptica, senador Julián Gallo, ¿la constituyente sí podría partir de ese párrafo? Yo creo que lo que habría que hacer primero es un acuerdo nacional. Ese párrafo se habla de un acuerdo nacional. Digamos que hoy en día la discusión, muy colombiana por cierto, gira alrededor de que si el articulito y que si el texto es o no es, y los mismos que están argumentando que no se puede fueron en el año 2000, en el año 91, protagonistas de un proceso constituyente que partió también de un hecho que no estaba contemplado en la Constitución del 86 en ese momento, que fue la séptima papeleta. Es decir, todos esos procesos no derivan de un texto normativo, sino son realidades políticas, y por eso en ese párrafo encontramos que se habla de la necesidad de un acuerdo político, y construido ese acuerdo, lo del artículo o lo del procedimiento termina siendo subsidiario. Lo importante es que los colombianos logremos un acuerdo sobre lo fundamental para poder avanzar en términos de la consolidación de la paz y de las reformas sociales que no han podido tramitarse en el Congreso. Senador, pues la respuesta a la pregunta que le voy a hacer sería demasiado amplia. Le pedimos que por favor haga uso de su poder de síntesis. Como un componente importante es la transformación del territorio, que no se ha hecho tampoco. En su concepto, ¿cómo sería esa transformación del territorio para poder pasar la página, por ejemplo, en lo que sucede en el Cauca? En el acuerdo de paz se plantea, pues obviamente la reforma agraria es fundamental, y eso complementado con la construcción de Estado para poder avanzar en la desactivación de esos poderes fácticos que hoy en día se expresan a través de la violencia. Eso tiene que ver obviamente con el punto 4, la sustitución de las economías ilícitas, y tiene que ver con el desmonte de los aparatos paramilitares, y también con generar las condiciones para que cesen otras expresiones de violencia. Solo así, llevando Estado con el desarrollo, con paz, se podrá avanzar en una tarea pendiente y que impregna el espíritu general del acuerdo, y es lograr que por fin los colombianos tengamos algo que no hemos tenido en 200 años, y es que el Estado tenga el control del territorio, tenga el monopolio del uso de la fuerza y las armas, el monopolio de la hacienda pública y por supuesto el de la justicia. Ese es el gran objetivo de ese acuerdo de paz que nosotros firmamos, y uno dice que prácticamente al no haberse implementado pues está pendiente, y por eso estamos viviendo situaciones como la que usted señala en el departamento del Cauca. Pues bueno, me queda solo una pregunta, senador Julián, y es con respecto a lo que va a pasar de aquí al 20 de junio. ¿Usted cree que alguna reforma, bueno, alguna no, específicamente la pensional, alcanza a pasar? Bueno, está prácticamente a un debate la reforma pensional. Esperemos que se logre concretar. Sería sin lugar a dudas una gran noticia para más de 3 millones de colombianos que hoy en día están en edad de pensionarse y no reciben, digamos, ningún tipo de ayuda porque no pudieron pensionarse. De manera que hagamos votos para que se pueda por lo menos dar la noticia de que esta reforma fue aprobada. Y esta sí era despedirnos. En México acaba de llegar la primera mujer a manejar el país, que es un país que todos lo vemos como machista, el país de México. Pero ya se habla de que el progresismo tendrá continuidad en México
a propósito de lo de antes Manuel López Obrador. ¿Usted cree que en Colombia estamos preparados para que el progresismo siga? Bueno, yo creo que es necesario para que el país pueda realmente avanzar en las grandes transformaciones, que por lo menos el progresismo y la izquierda podamos continuar 2, 3, 4 periodos. Eso garantizaría poderle dar, digamos, un cauce a ese proceso de transformaciones que se inició y que se ha visto entorpecido, por como es apenas natural. Estos procesos de transición generan grandes conmociones políticas, pero más allá de eso, yo creo que hay que entender, digamos, que la Colombia que tenemos hoy en día es muy distinta a la que teníamos hace 7 años cuando firmamos el acuerdo, y en buena medida es ese cambio en la cultura política que generó la firma del acuerdo lo que se ha ido expresando en las decisiones de una parte considerable de la sociedad colombiana. Senador Julián Gallo Cubillos del Partido Comunes, mil gracias por estar con nosotros aquí en ASB Noticias. A propósito del tema que se viene manejando hace rato, la constituyente, el incumplimiento y todo lo que pasa con ese acuerdo de paz que se firmó, que se buscó en La Habana, pero que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá. Gracias, senador, por esta conversación. Bueno, a ustedes muchísimas gracias.